eran palabras despectivas hacia mi persona, pues, Te ¿no? lastimaba. Me lastimaban. Claro. O sea, y jamás en la vida te des por vencido. La Ajá. discapacidad es como un cabello, ¿eh? Fíjate lo que te voy a A ver, explicar. cuéntame. ¿Alguna vez te has sentido estar en un lugar donde nada está diseñado ni pensado para ti? Yo sí, y es lo que vivimos las personas con discapacidad a diario. Conmigo, el buen Jerónimo. ¿Cómo estás, mi Jero? Muy bien, amigo de Salamanca, es un gusto tenerte en esta tu casa. Bienvenido con tu esposa y vamos a dar inicio y a echar un poquito de desmadre. Hoy, Jero, quiero que podamos responder una pregunta. ¿Vivimos o sobrevivimos las personas con discapacidad? ¿Tú qué opinas? Pues fíjate que son dos preguntas medias complicadas, ¿no? Vivimos y sobrevivimos. ¿Qué? Pero yo creo que sobrevivimos porque una sociedad no nos toma en cuenta. Nosotros tratamos de sobrevivir a esta vida, a esta condición que nosotros tenemos. Y que de alguna manera la sociedad, aunque te vea en una silla de ruedas, aunque vea a un ciego, a una persona eh, ¿Con alguna con una discapacidad? discapacidad, no la toma en cuenta. ¿Qué está pasando dentro de una sociedad que en lugar de ir Jero, evolucionando, ¿tú naciste con una discapacidad o pasó algo? mira, te voy a platicar. Yo soy gemelo o cuate con una mujer, Ok, ¿sí? ok. Nosotros nacimos personas normales, Sin entre comillas, discapacidad. sin ninguna discapacidad. A los 9 meses, dice mi mamá me cuenta que me estaba cambiando el pañal y de repente ya ves los bebecitos, pues movemos las dos piernitas y Sí. que las movemos y yo nada más empecé a mover una y la otra no, y la otra no. Entonces ella le habló inmediatamente a mi papá, me llevaron con el médico y el médico diagnosticó secuela de poliomielitis en una sola pierna, miembro inferior derecho, Ok. pero que al final de cuentas mis papás, y desde el cielo le digo a mi papá, gracias Señor, porque me enseñaste a ser una persona positiva. Mi papá nunca me dijo, ay, pobrecito, no, no, chingale cabrón, porque tú tienes que salir adelante. ¿Cómo se vivía la infancia, Jero? O sea, ¿cómo vivías en tu cuadra? ¿Si eras aceptado con los niños? ¿Jugabas con cualquiera en la calle? ¿La primaria cómo fue? ¿Te acuerdas? ¿Te lastima o podemos hablar de ello? No, es que me Ok. van a lastimar, al contrario, me siento orgulloso de la discapacidad que tengo. Y te voy a decir por qué. Ok. Porque nosotros venimos de pobreza extrema. Yo soy originario del barrio de Xochimilco. Ah, ok. Nosotros vivíamos en una vecindad que habría como 10 personas, 12 personas. No, hombre, Ok. era un pinche desmadre vivir ahí con los chamacos, mano, porque al final de cuentas, cuando yo tenía mi discapacidad, yo estaba en una cama, mi hermana salía a jugar con los chamacos y el Ajá. pobre discapacitado en su cama. ¿Y a qué edad ya te saliste? O sea, me Ajá. imagino que en algún momento te paraste por tu propio pie y ¿te acuerdas la primera vez que abriste y te No, saliste? no, no, fíjate, mi papá y mi mamá se preocuparon por mí y muchos años yo estuve internado en la clínica Primavera Simbrón en México. Ah, ok. Ahí estuve internado 2 años, Pensando que te ibas a recuperar pensando que o me de iba a alguna forma. recuperar. Yo en esa época, cuando ya tenía mis 10 años, 9 años, me inscribieron en la escuela Morelos, ahí hice mi primaria. Normal, dijéramos, o sea, Normal, una sí, primaria normal. normal. ¿Ya existía la educación especial o No, 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 entrabas no, no, como mira, cual? imagínate en ese entonces. No te va a dar risa. Ahí viene el chueco, el cojo, el inútil, el inválido, Sí, es que que al los final de cuentas, niños. yo llegaba a mi cuarto a llorar, porque pues eran palabras despectivas hacia mi persona, pues, Te ¿no? lastimaba. Me lastimaban. Claro, Y que de alguna manera a quien lastimaba más era mi mamá. ¿Por qué? sí, Porque una claro. mamá siente el dolor más en su corazón que nosotros físicamente, ¿sí? Sí. Entonces, yo hice mi primaria, posteriormente hice mi secundaria. Pero fue una época de desmadre, mano, porque al final de ¿Te cuentas, jalabas las clases, Jero? sí, Sí. ¿Y sí a qué me dejaron. jugabas? ¿A qué jugabas en la primaria? Mira, en ese entonces nosotros jugábamos al trompo, al Ok. yoyo, al valero, las canicas, y ahí veías al chuequito, como me decían, ¿no? Con sus muletitas caminando, ahí salíamos al lado del recreo. Pero los chamacos, al finalmente mis compañeros, ¿Sí te incluían? O sea, ¿sí jugabas normal con todos? algunos decían, vamos a jugar, Sí. pero otros eran más cabrones, pues, ¿no? ¿Sabes qué me decían? Ahora, pero vamos a jugar a que me alcanzas. Pues, ¿cuándo? Claro, ¿No? O sea, claro, claro. eran palabras, ofensivas, pero tú las tomabas, de una manera, decías, bueno, pues tostitas, no, o algo así.
Una vez jugando a los ligazos, Ajá. jugábamos, porque yo según yo corría con mis muletas. Y No, ellos me pero pues alcanzaban y no, me daban unas que, claro. ¿para qué te cuento? Unas chingas que me metían con las O sea, te ligas. trataron normal, por No, decirlo normal, así. sí, Nunca normal. te distinguieron o que, ay, no se Había metan con él. había ¿En qué discriminación, momento sentiste porque los discriminación? niños, no todos los niños veían a una persona, a un A Jerónimo, minusválido, pues, no claro. veían a Jerónimo, sino veían a un minusválido, como nos llamaban en ese entonces. ¿Tú cómo te ves? ¿Jerónimo o una persona con discapacidad? Yo soy Jerónimo, no hay otra cosa. Para mí la discapacidad no fue una limitante, ¿eh? Ok, Principalmente que mis papás me enseñaron a ser independiente, a ok, valerme por mí mismo. ok, ok. Una de las, un ejemplo, ¿cómo te puedo decir? Algo que mi papá me dijo en una ocasión: mira, mijo, en la vida Dios nos dio dos cosas muy importantes. Sí, Uno es la vida y otra es la dignidad. dignidad. Jamás en la vida te quiero ver pidiendo limosna. Claro, Jamás en la vida te sobajes. claro, Jamás en la vida le demuestres a las personas quién eres. Tú mismo demuéstrate primero a ti que puedes hacer las cosas. claro. Y ese gran hombre, mi papá Manuel Canseco Almogávar, me enseñó muchos oficios, me enseñó plomería, me enseñó electricidad, me enseñó a arreglar una licuadora, me enseñó a arreglar una plancha. Como mi papá fue taxista del Ah, sitio ok, Alameda. ok. Entonces me decía, ven, mijo, ayúdame. A Y la talacha del... él desarmaba su carro, él me enseñaba cómo armar y Sí, desarmar. Eso que él me enseñó, ahora me sirve de experiencia con mi vehículo, porque yo mismo lo puedo hacer. Hay cosas que yo puedo hacer, claro, ¿no? claro, claro. Que de alguna manera te digo, este aparato, la silla de ruedas, para mí no es una limitante, ¿eh? Y yo creo que para ti tampoco. Pues a mí sí me limitan un chorro de cosas que quisiera yo ser diferente, pero precisamente para eso es esta entrevista hoy, entender hasta dónde puede ser, hasta dónde no. Cuando lo hablamos por teléfono decía, a ver, Jero, ¿de qué podemos hablar? Y lo que para nosotros fue importante, creo, es, ¿vives o sobrevives? El noviazgo, Jero. Ah, ¿Cómo te mira, sentiste en la juventud cuando ya querías hablarle a una chica? ¿Qué entiendes de la autoestima, etcétera? ¿Qué onda con el noviazgo? la pregunta primero, ¿vives o ¿O sobrevives? sobrevives? Ok, ¿No? Pues yo vivo con una ok, discapacidad que al final de cuentas no me limitó, sino ok, que al contrario, me enseñó y me enseñó muchas cosas la vida. La vida más difícil para un ser humano con una discapacidad es el noviazgo, ok. pero que al final de cuentas, no, ¿cómo se llama? No te limita. Yo el noviazgo lo Sí empecé tuviste novia, pues. en la secundaria, ¿no? Ok, Ahí en la secundaria fue donde yo empecé. Había una muchacha que me llamaba la atención, pero me limitaba la discapacidad. Me daba miedo hablarle, me daba miedo decirle que me gustaba. ok. Pero no falta el amigo que te dice, Órale, órale, cabrón, hombre, ¿qué no te das claro. cuenta que le caes bien? Y tú te quedas así, no manches, cabrón, ¿y ahora qué hago, no? Secundaria fue cuando ya empezaste a ese Exactamente, cuando tema de. empecé ese tema. Pero te voy a decir, la Ajá. discapacidad es como un cabello, ¿eh? Fíjate lo que te voy a A ver, explicar. cuéntame. La discapacidad es un problema psicológico muy fuerte. Ok, Es como un cabello sí, y muy resistente como el acero. Si ok. no lo logras romper, todo el tiempo vas a vivir con tu discapacidad y te vas a frustrar la vida. Sí, Entonces Jero. llegó el momento en que dije, no, tengo que salir de esto. ¿Cómo crees que el Jerónimo iba a la playa? Aquí iba a sentarse en la orilla, a tomarse nada más un Sí, me refresco, estabas una cerveza. contando, precisamente por eso te hago esta pregunta, porque qué tan, a ver, el cómo te ven es importante para la gran mayoría de las personas. Entonces, vivir con una discapacidad, o sea, es, obviamente te ves que usas una silla de ruedas, te ves que tienes una deformidad, se ve que tienen que están ciegos. ¿Cómo lo superaste y qué tips pudieras darle a un jovencito o una jovencita que actualmente está entrando en esa etapa de interesarse por convivir, por un noviazgo? Mira, fue muy difícil porque dentro de la Asociación de Deportes sobre Silla de Ruedas que jugué muchos años, Ok, fuimos a, fuimos a un tour con el amigo Cornelio. ok, Fuimos a conocer su tierra, a la Blanca Juchitán, y de ahí nos jalamos, fuimos a Huatulco.
Y yo veía a mis compañeros con discapacidad, a los jóvenes, a mis compañeros que agarré, parecían cangrejitos, a meterse al agua, mano. Ya Sí me estaban contaste. felices. Y Jerónimo, para que no le vieran su piernita, pues se quedaba en la orilla, te tomaba su refresco, para no decir una cerveza, Ah, que al final de cuentas, digo, lo merecemos y tenemos pues derecho a todos, convivir, ¿no? ¿no? Pero mi problema psicológico no me permitía entrar al mar. Esa fue la barrera, ese fue tu Esa fue mi muro. barrera, Tu esa era mi muro. barrera, mi muro, pues. Hasta que en una ocasión me tomé el valor y la Sí. decisión de poder hacerlo. Entonces, ¿qué hice? Que me quito mi ropa y ahí voy ¿Encuerado o de qué? cueradito con mi chorcito, pum, pum, que iba yo arrastrando, ya se me salía y me lo subía, iba arrastrando y me lo subía. Pero que al final de cuentas, ese fue el momento en que rompí el problema psicológico. Sí. Regresando al tema de vives o sobrevives con una discapacidad, cuando estamos hablando del amor, todo es muy lindo hablar de la pareja que te enamoras, pero la realidad es de que casarte, juntarte con una mujer, con un varón, pues es solventar los gastos de una familia. ¿Cómo fue el tema con Jero? Mira, cuando yo empecé a trabajar la fotografía, de alguna manera me costó un poquito de trabajo. Primero que nada, que la sociedad reconociera mi trabajo, ¿no? Que viera lo Ok, que yo hacía. Y que de te eso tomara en empecé serio a como tomar en fotógrafo. serio mi trabajo. Posteriormente me di a la tarea de ahorrar, ahorrar, ahorrar. Ya cuando conocí a Pastora, pues ya empezamos a ahorrar entre los dos. Ella trabajaba en la iniciativa privada y logramos hacer un capital y nos pudimos casar, pero que no fue nada fácil. Nada más que nada, para una persona con discapacidad es el doble trabajo de hacer. No es lo mismo que una persona normal, una persona convencional, pues que haga su trabajo, que haga su trabajo de alguna manera fácil, sino que tienes que hacer el doble de esfuerzo para poder sacar el sustento de la Sí, familia. claro. La felicidad, el hombre en busca de la felicidad. Jero, ¿tú eres feliz? Inmensamente feliz. ¿Qué es la felicidad, Jero? Mira, la felicidad no son las cosas materiales, sino las cosas espirituales. El amor a Dios, el amor a tu prójimo, el trato que le das a tus compañeros, el respeto que tienes hacia ellos, cómo te llevas con ellos. O sea, muchas veces nosotros, los seres humanos, nos levantamos. ¿Cómo amaneció el dólar? Ya depositaron, ya Sí. pagaron, ya esto, ya lo otro. En lugar de que se levanten y le digan gracias, Dios mío, por darme un día más de vida, eso es lo que hago yo. Ok, Jero. Yo me encomiendo a Dios y manejo una frase muy bonita. Solo por hoy voy a ser feliz. Y así me Sí, Jero. levanto y me ve. ¿Cuántas veces me has visto enojado? Todo el tiempo te veo riéndote, echando relajo. La Relajo. sonrisa de Jero es así Por eso como dicen, tú característica. eres el alma de la vida, porque tú siempre andas contento, o tú siempre andas feliz. Claro, tengo mis Sí, claro. momentos de Sin duda. enojo, tengo mis momentos en que me encabrono, hay cosas que me molestan y me las tengo que aguantar, o hay cosas que tú mismo dices, bájale, contrólate. ¿Cómo le haces para gestionar tus emociones, Jero? La envidia y el egoísmo te hacen más daño a ti que a la persona. Sí, claro. Emocionalmente, esos son problemas que te ocasionan otro problema físicamente o mentalmente. Te deprimes, te pones triste, estás de mal humor. ¿Qué necesidad? Te enfermas Sí, claro. y te enfermas. Entonces, los pinches problemas los agarro y los aviento para atrás. Y viene otro y lo aviento para atrás. Y yo sigo mi camino y soy feliz. Todas las mañanas me levanto y saludo Pero a mis no tan amigos. que los avientas para atrás porque hiciste una asociación. Ah, Y esa asociación precisamente seguro es para resolver muchos problemas. ¿De qué va tu asociación, Jero? mira, mi asociación se llama ARTE. AC, Arte. que quiere decir Acciones Regionales para el Trabajo en Equipo. Ok. ¿Sí? Con el profesor José Luis García Zárate, que le mando un saludo, fue el que me dijo, vamos a hacer una asociación. Estamos registrados entre la Secretaría de Hacienda y Ok. ante el Notario O sea, Público, bien. ¿sí? Bien estructurados. Sí. En el 85, cuando fue el terremoto fuerte en Oaxaca, que se destruyó el istmo de Tehuantepec y Juchitán, me Sí. parece, ¿no? Sí, sí, En este sí. entonces, hubo una fundación de los Estados Unidos que nos apoyó con 200 despensas. Ok. ¿Sí? Con 200 despensas. Ese recurso no llegó a nuestras manos, lo mandaron directamente a una asociación de compañeros que tenemos allá en Juchitán. Y Ok. ahí se recibió el recurso y unas empresas nos hicieron unas despensas grandes, ¿A poco? Ahí grandes. empezó. Ahí empezamos. Entonces le habló a un amigo que tenía dos camionetas, le dimos para su gasolina, lo apoyamos. El profesor José Luis García Zárate llevó sus carros y personalmente
Nos fuimos a entregar las despensas con lágrimas en los ojos, cabrón. De ver destruido Juchitán, cabrón. Se acabó, man. Se Claro. acabó por completo, Juchitán. Pero la satisfacción de ayudar al semejante. Primero empezamos con los compañeros con discapacidad. Ya, Ahí hay muchas personas. es bastante. Ahí nosotros no discriminamos en solo silla de ruedas. Ahí entraron ciegos, entraron sordos, mamás con hijos con parálisis cerebral, mamá con hijos Claro. con síndrome de Down, hasta donde alcanzamos. Casi estuvimos 2 semanas ahí repartiendo las despensas. Esa es una satisfacción que te llevas en el corazón, que Sin no duda. recibes ningún apoyo. Yo, por ejemplo, dentro de la asociación, eso es precisamente ayudar al semejante. Aquí nosotros gestionamos muletas, andaderas, bastones, sillas de ruedas. ¿Cuál es mi gestión dentro de la asociación? Apoyar a mis compañeros. ¿En qué forma? Cuando viene uno y me dicen, ¿qué crees? Fíjate que puse un puestecito de chicles o de dulce y todo, llegó al municipio y me multó. No manches, ¿cómo va a ser posible? Le digo. Mi madre, Entonces ahí entramos nosotros a gestionar el apoyo. el apoyo en el municipio. ¿Qué pasó, mi presi? O vamos al área, Claro. al comercio establecido. ¿Qué pasó? Mire, esto. Bueno, vamos a ver que se le condone la multa. Qué bueno, claro. ¿Sí? Esa es una. Ahora, a otros compañeros. Oye, fíjate que compré mi carrito, quiero emplacarlo, pero no sé cómo hacerlo. Yo te Les lo emplaco, ayudas en la vamos a ayudar a gestión. eso, gestionar. Oye, que Claro. fíjate que necesito mi tarjetón para mi vehículo para estacionarme en los cajones Sí, de sí, es cierto. discapacidad. Tú me ayudas, tú me dijiste cómo tenía yo que hacerlo, Sí, me acuerdo. entonces esa es Sí. la gestión que hacemos nosotros, sin pedir nada a cambio. Sin ¿Sabes quién ningún lo paga? lucro. El que está allá arriba. Ese siempre nunca te va a fallar, ¿sí? Él ve tus buenas acciones y todos los días levántate y busca cómo apoyar, cómo ayudar y todo, ¿sí? Cada una de las personas con discapacidad tenemos un problema. Y si en tus manos está resolverlo, hazlo de corazón. ¿Consideras entonces que gobierno no ha hecho no ha hecho de su parte para el tema de las personas con discapacidad o sí ha solucionado un poco? Mira, Sin echarle a no, cierto, te voy a decir, simplemente no, gobierno, te voy a decir una personajes cosa. que Sí, sean, ¿no? mira, el gobierno no ha hecho el 100% de trabajo que debe hacer, ¿sí? Del 100% hacia las personas con discapacidad hace un 10%. Tan poquito. Ah, ya le puse una rampita. Ok. Ah, ya le pinté su cajoncito. Ah, ya. Pero no ha procurado ver que las escuelas tengan una accesibilidad adecuada para las personas con Ok. discapacidad. Que no exista la discriminación hacia los niños con síndrome de Down. Queremos luchar porque se acaben las escuelas de educación especial, que los niños, hablamos de igualdad, hablamos de los mismos derechos. Ok. ¿Qué crees que necesita hacer ahorita el sistema? Para no decir gobierno, ni se sientan los colores, que también son amigos nuestros, ¿no? No todos Porque son todos nuestros somos amigos. sus amigos, Sí, conocemos a todos, sí, sí. pero para que no se sientan como que esa agresión a cierto color, o Ajá, simplemente el sistema. El sistema, ¿qué no ha hecho y que sí debería hacer inmediatamente, Jero? ¿Qué consideras tú? Mira, el sistema del que estamos hablando tiene que cambiar la mentalidad hacia las personas con discapacidad. Los funcionarios. Los funcionarios, en todos los aspectos, en educación, en salud y en el deporte, ¿sí? Sí. Dentro de salud. Ok. Vamos a ver, te voy a Salud, poner algo. hablemos. Dentro de salud, dale prioridad a las personas con discapacidad en silla de ruedas. Okay. Tú sabes que tienes que llegar tempranito a las 6 de la mañana a formarte para pasar tus análisis. Y cuando llegas, ya está la colota. Claro. Una. En el sistema educativo, no tiene que haber discriminación hacia los niños con síndrome de Down. Tienen que entrar a las escuelas normales. Ok. Tercero, en cuestión de accesibilidad. Accesibilidad. En cuestión de accesibilidad, tienen que haber mayores rampas, más cajones para las personas que usan un vehículo, más, ¿cómo se llama? Más educación en la cuestión de vialidad hacia los agentes de tránsito. Pues son a toda madre los agentes. Me cae que yo me he topado la mayoría. Pero te voy a decir por qué. Pero sí necesitan mayor sensibilidad. Ahora en la actualidad, yo les he impartido capacitación de cómo atender a las personas con discapacidad. Sí, yo he visto y tus yo me he redes encontrado sociales. con varios. Oiga, usted nos dio una capacitación, ahora te ven. ¿Qué pasó, amigo? ¿Cómo estás? ¿Cuándo nos da otra capacitación? Claro. Porque es necesario. Pero ese es trabajo de nosotros. Para allá voy. Entonces dices que es el tema salud, el tema educación, el tema de los de tránsito. Eso es lo que debe fijarse para ti en este momento el sistema, gobierno. ¿Y qué
podemos hacer la sociedad ahorita? Mira, la sociedad tiene que visualizar más hacia las personas con discapacidad, ser más empático. La sociedad La ser más sociedad tiene que empática. ser más empática hacia las personas con discapacidad. Entendiendo empatía, ponerte en sus zapatos, ponerte en su situación. ¿Sabes qué pasa con la sociedad? Vas a un centro comercial de cualquiera de los que ves y todos los cajones ocupados Sí, y luego se enojan, ¿no? y Sí, luego se enojan. sí me ha pasado. ¿Sí o no es así? Sí, ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? las motos, ¿no? Las motos y los vehículos. Sí. Anteriormente yo me enojaba, me encabronaba, mano, me encabronaba porque no respetaba. Hoy ya no me enojo porque al final de cuentas yo soy el que me hace daño. Pues tú, ¿Sí? claro. Ahora dicen, no, pues es que hasta mujeres embarazadas. ¿Por qué no la mujer embarazada tiene que caminar? Fíjate que en ese punto yo estoy a que quien lo necesite. Es un espacio adecuado, o bueno, destinado para facilitar el tránsito, la accesibilidad. Yo estoy en el que, ok, una discapacidad transitoria, que te rompiste una pierna, te rompiste un brazo, vale, ocúpalo. Pero llegamos a casos donde hay personas que en verdad no lo necesitan y sí se estacionan. Es mi punto de vista, Sí, Jero, no, sí, sí, ¿no? sí, Y sí. dices, bueno, se bajan y hacen, y bueno, es complicado. ¿Qué otro punto como sociedad tenemos que hacer hoy mismo? Pues más que nada, para empezar, tienen que ser empáticos, ponerse en Empáticos, nuestro lugar y empezar a respetar los lugares para personas con ok. discapacidad. Tratarnos como Segundo, persona, segundo, hay dos tipos de discapacidades, la permanente y la temporal. ok. Cuando, como dices tú ahorita, una persona se fracturó el pie, que ocupe el cajón, porque Sí, trae una discapacidad temporal, ok. pero ya sabe que en su momento ya no lo debe de ocupar, cuando ya esa persona ya que empieza a caminar normal, tiene que respetar ese lugar. Sí. Ha habido casos de amigos que se han puesto muy cabrones. A mí me lo han dicho. Tú O te quieres un quieren chingo. golpear, güey. No, tú quieres un chingo de privilegios, cabrón, dice, por tu discapacidad. Digo, a ver, te voy a decir una cosa, No, mira, es que no es un escúchame, te voy a privilegio. decir, Claro. escúchame, Ujú, cálmate, tranquilo, no te alteres. claro. Yo no quiero privilegios, sino que quiero ciertas consideraciones a una limitación Sí, física, a claro. una limitación que me impide hacer las cosas que tú haces. ¿Por qué crees tú que los centros comerciales ponen los cajones en las entradas de sus establecimientos? Claro. Para darnos las facilidades a nosotros. Nosotros, las personas con discapacidad, no vamos a los centros comerciales. Oiga, no me puede dar una ayudita porque ahí tienes que No, pagar, claro, claro. ¿sí? Entonces vas a consumir. Y Tienen que brindarte las atenciones. la iniciativa privada es quien ha puesto más el ejemplo. ¿Sabes quién es? Los bancos. Ok, sí, claro, te ¿A poco atienden no de que inmediato llegas tú en tu silla de ruedas y te y formas? tienen prioridad en la Joven, fila. pásele, por Sí, favor. claro. ¿Cómo es posible que el gobierno no lo pueda hacer? Sí. Ahí va yo. Gobierno, ya dijiste, el sistema, ¿qué tiene que poner atención desde tu punto de vista, lo que has vivido? La sociedad, ¿qué tiene que poner atención? Y ahora me gustaría hablar de iniciativa privada un poquito. ¿Qué consideras que la iniciativa privada pudiera abonar al tema de las personas con discapacidad? Bueno, la iniciativa privada es eso. Una iniciativa privada es la que debe darle las facilidades a la persona con discapacidad. Hoy hay empresas Exacto, para allá que iba. ya le están dando trabajo a los compañeros con discapacidad. Sí, Muchas empresas ya están contratando a las personas con discapacidad, ¿sí? Y que de alguna manera, no sé qué pasa con la sociedad, fíjate que tú ok. vas a solicitar, tú Ahí, vas ahí quería yo llegar, que es un poco espinoso para Ay, los mismos no, no, compañeros, pero a ver. mira, eh, cuando tú llegas y lo primero que te dicen es que tienes que traer tu, ¿cómo se llama? Tu solicitud de empleo, Sí, ¿sale? Ya llegas con tu solicitud de empleo, de segunda planta, ¿no? ¿no? Ok, Te dicen, ¿qué cree? Ya está ocupado el puesto, ok. pero ya te vieron en tu silla de ruedas, güey. Ese es un Ya, ese problema. es el pinche problema. Claro, Bueno, entonces, ¿por qué no empezar que la iniciativa privada vea primero la capacidad que tú tienes de hacer el trabajo? Hay sin contadores, duda. hay personas que pueden hacer un trabajo dentro de la iniciativa privada, pero que no vean la discapacidad. No, es que mira, si te contrato con tu silla de ¿Y ruedas, hasta tengo dónde que hacer. consideras tú, Jero, que nosotros también tenemos que integrarnos en esta parte en el que ofrezcamos buenos servicios? O sea, que no nos vean como una carga. También tenemos que crear nuestra oportunidad, Sí, nosotros tenemos que dar nuestra oportunidad, crearla. crearla. O sea,
como te dije hace rato, Dios te da un don para que tú puedas hacer algo, tú puedes vender algo. Si tienes ese carisma, es como la que vende alegrías. ¿Alegrías? No No, compra pues no, ¿no? alegrías, alegría. No, ponle sabor. Claro, Alegría, no compra alegría. O sea, dale sabor a tu trabajo. claro, Yo, por pero ejemplo, dentro de la fotografía, cuando me presentaba una boda, ya la sociedad no veía al padre ni veía a los novios, veía al chuequito que andaba ahí con su camarita tomando las fotos. Cuando la sociedad vio que el trabajo lo hacía yo y salía, no manches, pues, y la fotografía es una herencia. Ya te claro. casaste, ya nació tu hijo, ya lo bautizaste, ya lo confirmaste, ya hizo la primera comunión, ya hizo esto, ya hizo, y ahí te vas, y ahí te vas, y ahí te vas, y ahí te Claro. vas. Es una herencia que te va dejando la fotografía. Ya hablamos de sistema, ya hablamos de sociedad, ya hablamos un poquito de nosotras personas con discapacidad, qué tenemos que hacer para integrarnos bien al tema social y a todo lo que hacemos y qué debemos hacer, qué va a hacer Jero o qué hace hoy Jero para las personas con discapacidad. Hoy Jero es trabajador de gobierno. Ok, Hoy trabajo en la Secretaría de Movilidad, ¿sí? sí, Me ha dado muchas satisfacciones, pero no tantas como la fotografía, ok, ¿sí? Mi trabajo dentro de la Asociación de Arte sí, es ayudar a mis compañeros, porque te voy a decir algo, no todos tenemos la misma capacidad para poder resolver un problema. Muchos sí, compañeros se les complica, no saben hacer los trámites, no saben acudir a una dependencia, les da miedo hablar, les da miedo pedir, les da miedo decir. Tanto tú como yo tenemos el valor de llegar y enfrentar a un funcionario y decirle, cualquier situación, amigo, estamos mal, esto no es así, esto se tiene claro, que resolver así, así, así. En una ocasión, 2 administraciones pasadas, fui a tramitar un tarjetón, no, perdón, 4 tarjetones, y ok, llevé el certificado médico de la Secretaría de Salud, ok, sí, claro, es del lo estado, piden, ¿sí? Entonces me dice el funcionario, me dice, le digo, aquí está, le digo a la secretaria, aquí están mis papeles, sí, don Jero, déjelos, dice, véngase mañana. Al otro día cuando fui, dice, ¿qué cree? ¿Qué? No pasaron sus certificados médicos, ¿y por qué? Porque son de la Secretaría de Salud, tienen que ser del IMSS municipal. Bueno, ¿qué tiene más poder el IMSS municipal que el gobierno del estado? bueno, pues una institución que lo acredita, ¿no? Con Claro, todo respeto, sáquese a la chingada, le dije, deme mis papeles, vámonos. claro, Me voy a ir con la presidenta del IMSS del DIF, municipal y voy a poner mi queja. No, no quiero que no, 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 no. Aquí claro, tienen que ustedes que respetar cómo vienen las cosas. Yo no estoy faltando a ningún documento, que está todo completo. Mira, me sales que no son válidos los certificados médicos estatales que tengo que traer al municipal. No, dije, dame mis papeles. No, don Jero, que mire, espere, ese es nuestro trabajo, ese es mi trabajo, apoyar a quien insistente, realmente lo necesita. insistente. Insiste, 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 a que al rato te cae mal y al rato les cae mal y te buscan bloquear por todos lados o te buscan problemas. Pero una cosa en la vida tienes que aprender, jamás debes de dejar de luchar porque realmente lo mereces. Bien, Jero. Y ese es mi trabajo, trabajar, pelear, luchar, no pelear, ¿no? Sino So, confrontar los te refieres a ser problemas, a aguerrido, ser pues, no a ser aguerrido, aguerrido. a ser luchón. Tengo más de 35 años como activista por los derechos de las personas con Sí, la discapacidad sociedad te lo y tú lo reconoce, sabes. Y claro. tú lo sabes que yo no ando pidiendo más y me gusta mis redes sociales y subo mis páginas y Lo hago revisto, esto y hago lo entrevistas, otro, siempre andas entrevistas. recién entrevistaste a los jóvenes en el centro. Ahí Sí, trabajando, o sea, buscando, pues, no ser protagonista de algo, sino que la sociedad sepa lo que tú haces por los demás. bien, No Jero. No, confundas. es importante también Ah, dar difusión a las actividades que haces y con el objeto exactamente. también de crecer. Jerónimo, llegamos al final de esta tarde. Yo estoy muy agradecido contigo que has abierto las puertas de tu casa para poder hacer esta entrevista. Conocerte, te conozco desde hace mucho tiempo y lo que has estado diciendo es verdad, es muy real lo que tú dices y sale de tu corazón. Y en ese ánimo de que tú lo dices siempre desde tu corazón, me gustaría que viendo a la cámara, ahí a la de medio o a esta, puedas darle un mensaje o que tú te imagines hoy un jovencito, no sé, 12 13 años, joven, que esté pasando o esté sintiendo cómo va a salir adelante si tiene una discapacidad y que puedas darle ese mensaje a la cámara, Jero. Claro que sí, amigo Salamanca.
Fue para mí un gusto y un placer que estés aquí con tu esposa haciendo estas entrevistas para una sociedad que queremos que cambie su mentalidad día a día. Las cosas no se hacen de la noche a la mañana, pero va a llegar el momento en que la sociedad va a reconocer el trabajo de las personas con discapacidad. Y yo le diría a un joven que adquiere una discapacidad por accidente, por un balazo, por cualquier otra circunstancia, jamás en la vida te des por vencido. Jamás en la vida pienses que una silla de ruedas, unas muletas, una andadera, una prótesis o algo es una limitante para ti. No, yo nada más te voy a dar un mensaje. Tú eres tu propio límite, porque tú vas a llegar hasta donde tú quieras. Jamás en la vida te des por vencido. Día a día tenemos que luchar, las personas con discapacidad tenemos que hacer un doble esfuerzo. Si te ves en una cama, si te ves en el hospital, si te ves en una silla de ruedas, yo, Jerónimo Canseco, te digo, la vida es fácil para algunos, los que están allá afuera, y difícil para otros, pero posible para todos. De todo corazón, su amigo Jerónimo Canseco les agradece esta oportunidad que me dan para darles este mensaje. Amigo Juan Carlos, Gracias, Jero. estuvimos muy felices a ti, a tu esposa, a tu familia, que Dios los bendiga y solo por hoy, sean felices. Gracias, nos vemos a la próxima.